La verdad sobre la situación actual de Crimea, Ucrania. Crimea es una importante península ubicada al este de Europa y la parte septentrional del Mar Negro, con una superficie de 27.000 kilómetros cuadrados. Está localizado al sur de Ucrania, y hace poco que se independizó por medio de un referéndum de esta. Desde el principio esta región ha sido protagonista de múltiples conflictos de imperios y naciones por su total dominio por sus riquezas, además de sus recursos naturales y por su punto estratégico geopolítico. Orígenes. Antiguamente Crimea, cuyo nombre deriva de Cimería, era conocida por los griegos como Táurica, nombre derivado de los tauros, una tribu que descendía de los cimerios. Los griegos colonizaron el territorio y fundaron amplias ciudades. Estas ciudades se unieron en el año 438 a.C. para formar el reino de Bósforo. En el siglo II después de Cristo los romanos conquistaron este territorio, pero no duró mucho tiempo puesto que los godos invadieron esta región en el año 250 después de Cristo y se hicieron con ella, quienes establecieron durante la Edad Media el reino de Bodnia con capital en una ciudad luego llamada por los tártaros Skikermen, a poca distancia de Sebastopol. La goda fue la primera de las invasiones sucesivas de hunos, álanos, ávaros, jácharos, pechenegas, varengos, romanos de Oriente, kipchaks y genoveses, que se fueron produciendo durante casi un milenio. Durante la Edad Media se destacó un estado que era continuidad del de Bodnia aunque fuertemente influido por los bizantinos, el cristiano Principado de Teodoro. Más adelante gran parte de sus territorios quedarían ocupados por el tártaro y musulmán Ganato de Crimea. En 1475, la península fue invadida por los turcos, que, con la ayuda de los príncipes tártaros que luego fueron llamados tártaros crimeanos, los cuales controlaban parte de la zona, turcos y tártaros retuvieron su posesión hasta 1777, época en que desaparecieron los últimos bosnios o godos de Crimea. Como resultado de la victoria rusa sobre los turcos ese año, Crimea entró a formar parte del Imperio ruso en 1783 como provincia de Táurida. La península fue el escenario entre 1854 y 1856 de la Guerra de Crimea entre rusos por una parte y una entente británica, francesa, turco-otomana y piamontesa por la otra. Tras la Revolución Rusa. Con la Revolución Rusa los tártaros de Crimea proclamaron su independencia del Imperio ruso, aunque en los años sucesivos y mientras duró la Guerra Civil Rusa, 1917-1920, el control político y militar del territorio cambió de manos en diversas ocasiones, sucediéndose gobiernos y administraciones de distinta índole y denominación, todos ellos efímeros. En los años finales de la Guerra Civil Crimea se convirtió en el último bastión del ejército blanco antibolchevique en el sur de Rusia. Tras la victoria de los comunistas en 1921, Crimea se convirtió en república autónoma para los tártaros, dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. En 1941, Crimea fue invadida por el ejército alemán, que ocupó completamente la república tras la caída de Sebastopol, en julio de 1942, y la retuvo hasta la primavera de 1944, cuando la Unión Soviética recuperó el territorio. Stalin acusó a los tártaros de Crimea de colaboracionismo con los ocupantes nazis, castigándolos con deportaciones masivas a Asia Central, en un proceso conocido como Surbo. Asimismo, la categoría de república autónoma fue rebajada a la de Oblast, división administrativa equivalente a una provincia, dentro de la RSFS de Rusia. En 1954, coincidiendo con el 300 aniversario del Tratado de Pereyaslav, el Oblast de Crimea fue cedido por la RSFS de Rusia a la vecina RSS de Ucrania. En 1992 el Soviet Supremo ruso aprobó una resolución que anulaba la transferencia de 1954 de Crimea a Ucrania. El 5 de mayo el Soviet Supremo de Crimea proclamó la independencia y transformó la región en una república, tras la celebración de un referéndum el 2 de agosto, y aprobó la primera constitución de Crimea. A pesar de estas presiones políticas, el gobierno ucraniano insistió en retener la región dentro de la estructura administrativa de Ucrania. El 13 de mayo de 1992 el Parlamento de Ucrania anuló la declaración de independencia de Crimea. En junio de 1992 se llegó al acuerdo de dotar de autonomía a la región, que se constituyó en República Autónoma. Autonomía de Crimea en la Ucrania independiente. En enero de 1994 se celebraron las primeras elecciones para la presidencia en la historia de Crimea.
5 de los 6 candidatos apoyaron públicamente su reunificación con Rusia, incluido el vencedor, Yuri Meshkov, un antiguo fiscal y guarda fronterizo soviético. Meshkov nombró a un ruso, Yevgeny Saburov, primer ministro y a uno de los dueños del viñedo más importante de la zona Petrovka-Voronin. Poco después de asumir el cargo, Meshkov comenzó a imponer su control sobre las instituciones ucranianas en la península. Destituyó a varios ministros y ordenó la suspensión del director local de la televisión ucraniana y, una vez que empezaron las arbitrariedades en contra de muchas personas, este segundo candidato Voronin renunció a su cargo y decidió dejar el mandato que se le había otorgado. Luego de esto Meshkov decretó que los residentes de Crimea no estuvieran sujetos al servicio militar ucraniano, y mandó que los relojes se adelantaran 2 horas para corresponderse con la hora de Moscú. En marzo de ese mismo año se convocó un referéndum sobre la situación jurídico-política de Crimea, al mismo tiempo que tenían lugar las elecciones al Parlamento ucraniano. Los funcionarios ucranianos declararon que Meshkov se había excedido en su autoridad y propusieron prohibir el referéndum convocado. Como resultado, en su lugar se celebró una encuesta. Más del 70% de los encuestados estaban a favor de una mayor independencia de Ucrania y del derecho a la doble nacionalidad ruso-ucraniana. En mayo de 1994 el Parlamento de Crimea votó para restaurar su constitución, que había sido aprobada en mayo de 1992 y posteriormente anulada por las autoridades de Kiev, y en septiembre de 1994 se escribió un nuevo texto constitucional. Las demandas para que la constitución se invalidara de nuevo fueron ignoradas por la autoritaria administración de Crimea. En marzo de 1995, mediante dictamen del Tribunal Supremo de Ucrania, se anuló la constitución crimeana y se abolió la presidencia de Crimea. En abril, el presidente ucraniano Leonid Kuchma asumió el control directo del gobierno de la República Autónoma. Los esfuerzos de los secesionistas sufrieron un duro revés en los comicios locales celebrados en junio y julio de ese año. A partir de ese momento, Kuchma inició el proceso, mediante la firma de varios decretos, por el que Crimea pasaba a estar bajo control directo del presidente ucraniano. En octubre de 1995 el Parlamento de Crimea adoptó una nueva constitución que no fue reconocida por las autoridades ucranianas hasta abril de 1996. La nueva constitución de Ucrania, finalmente aprobada en julio de 1996, permitía al legislativo crimeo mantener un alto grado de autonomía. No obstante, se le prohibía elaborar cualquier tipo de legislación que entrara en conflicto con el articulado de la ley suprema ucraniana. Entretanto, unos 250.000 tártaros que habían sido deportados bajo el régimen de Stalin habían ido retornando a Crimea desde 1991. La carencia de viviendas adecuadas para los repatriados y la denegación de la ciudadanía ucraniana fueron los problemas a los que tuvieron que enfrentarse a su vuelta. Crisis de Crimea. La crisis de Crimea de 2014 es una crisis diplomática internacional que sobrevino en Ucrania tras el fin del gobierno de Viktor Yanukovych producto de las protestas del Euromaidán. Estas protestas, realizadas principalmente en la zona noroccidental del país para apoyar el acercamiento de Ucrania hacia la Unión Europea, fueron rechazadas por comunidades rusófilas de la zona sudoriental del país, compuestas en su mayoría por rusos étnicos y ucranianos rusófonos. Tras el derrocamiento de Yanukovych el 22 de febrero de 2014, diversos grupos prorrusos se manifestaron en contra del nuevo gobierno en Kiev y proclamaron sus anhelos de estrechar sus vínculos, o inclusive integrarse, con la Federación de Rusia. Estas protestas se han concentrado en la península de Crimea y algunos óblasts en la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania. Varios gobiernos regionales de la región propusieron referendos separatistas y se produjeron una serie de revueltas militares, incluyendo tanto tropas locales como tropas rusas. El 6 de marzo de 2014, las autoridades de la República Autónoma de Crimea anunciaron la convocatoria a un referéndum para el 16 de marzo siguiente para integrarse formalmente a Rusia. Las autoridades de la ciudad autónoma de Sebastopol, en tanto, aprobaron su integración ese mismo día. Las autoridades rusas declararon que la movilización de tropas tenía el objetivo de garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos habitantes de Crimea y las bases rusas estacionadas allí, hasta que se normalizara la situación sociopolítica. Estas operaciones militares han sido rechazadas por diversos gobiernos, especialmente por Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, quienes han declarado que Rusia ha actuado de forma contraria al derecho internacional y han amenazado con sanciones contra dicho país si no se retira del territorio ucraniano.
El día 11 de marzo, Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon unilateralmente su independencia de Ucrania, proclamando la República de Crimea, reconocida solo por Rusia. El 18 de marzo, los líderes de la República de Crimea, Sergei Aksionov y Vladimir Konstantinov, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el alcalde de Sebastopol, Anatoly Chary, firmaron el tratado de adhesión de los nuevos territorios federales a Rusia. Derrocamiento de Víktor Yanukovych. La noche del 21 de noviembre de 2013, en Kiev, tuvieron lugar las primeras manifestaciones de índole europeísta debido a la suspensión de la firma del acuerdo de asociación y el acuerdo de libre comercio entre Ucrania y la Unión Europea. Tras varios meses de protestas y disturbios y luego del llamado Jueves Negro, 20 de enero de 2014, en el que murieron más de 60 manifestantes en este marco de tensión, el 22 de febrero, por la mañana, los manifestantes opositores tomaron las riendas del país y ocuparon irregularmente las principales instituciones con sede en Kiev. La Rada Suprema tomó el control del país y Alexander Turchinov, en ausencia de buena parte de sus miembros, asumió la coordinación del gobierno y la presidencia del parlamento, cayendo así el gobierno de Víktor Yanukovych, que recibió un juicio político. Rusia no reconoció al gobierno de Arseniy Yatsenyuk como autoridad legítima de Ucrania y declaró que lo ocurrido fue un golpe de Estado. Tras el desplazamiento de Yanukovych del poder por segunda vez en 9 años, en la primera ocasión como primer ministro, el Congreso de Diputados y gobernadores regionales del este y sur de Ucrania hizo un llamamiento a la resistencia y acusó a la oposición de incumplir el acuerdo de paz que había sido firmado el 21 de febrero con el destituido presidente. A partir de entonces, residentes de la mitad sur de Ucrania se manifestaron en contra del nuevo régimen en Kiev. Grupos fascistas y neonazis. Víktor Yanukovych advirtió que la situación de la crisis política en Ucrania es similar a la ascensión de los nazis al poder en la década de 1930, ya que desde el inicio han atentado contra los dirigentes del poder de la nación. Explicó también que las manifestaciones y desestabilización del país ocurrió desde que se negó a firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pues quería por el contrario afirmar las alianzas con Rusia. Los manifestantes desde el derrocamiento de Yanukovych empezaron a implementar acciones muy conocidas de la Alemania nazi, una de ellas fue imponer que se dejara el habla prorruso, y aquellos que se negaran fueran encarcelados y sentenciados por el nuevo gobierno provisional. Recordemos que en Ucrania y en la provincia de Crimea hay una gran parte de la población de origen ruso parlante que negaron desde el principio a adoptar estas acciones extremistas. Por otra parte, en su mayoría los manifestantes que iniciaron los disturbios en Ucrania pertenecen al Euromaidán, Europlaza, que consiste en un movimiento iniciado en noviembre del 2013 en contra del gobierno de Yanukovych por negarse a firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Las protestas fueron iniciadas por estudiantes universitarios, sin embargo, posteriormente se unieron distintos sectores de la población, todos descontentos con la gestión del Partido de las Regiones y los resultados de su política económico-social. Entre los principales gestores se encontraban organizaciones sociales, la oposición política, incluido el grupo fascista Pravý Sektor, uno de los principales organizadores del movimiento en Kiev y responsables de los disturbios, y el partido parlamentario de extrema derecha Svoboda, y las iglesias ucranianas, como la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Kiev, con excepción de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú. Intervención de Rusia a Crimea. El 1 de marzo, las manifestaciones contra el nuevo gobierno ucraniano se fueron extendiendo a la región industrial del Donbass, en el sudeste de Ucrania, donde casi el 50% de la población es de etnia rusa y el idioma ruso es hablado por al menos 3/4 de la población. Unos 10.000 manifestantes se congregaron en Donetsk, la cuna de Yanukovych, al grito de Rusia, Rusia. Izaron la bandera rusa, y escogieron a Pavel Gubarev, líder de una milicia popular, como nuevo gobernador de la provincia. Mientras que unos 20.000 manifestantes prorrusos exigieron en Kharkov la federalización de Ucrania y el archivo de las causas penales contra los policías que cumplieron su deber durante las manifestaciones europeístas. También han habido manifestaciones prorrusas en Odessa, Dnepropetrovsk, Lugansk, Melitopol, Yevpatoria y Kerch. En todas estas ciudades las banderas ucranianas fueron arriadas de los edificios públicos y en su lugar ondean banderas rusas. El ayuntamiento de Donetsk exhortó a su parlamento regional para que asigne una fecha para realizar un referéndum sobre el futuro de la región del Donbass.
Mientras que en el Oblast de Lugansk se votó a favor del estatus del idioma ruso como segunda lengua oficial, desarmar a las unidades de autodefensa del Maidán y la prohibición de un número de organizaciones políticas como Svoboda y Una, ONUS. Se amenazó a las autoridades ucranianas centrales que se reservaba el derecho a solicitar la ayuda del hermano pueblo de la Federación Rusa. En ese mismo día, tras intentos de asalto a los edificios del Consejo de Ministros y del Consejo Supremo de la República Autónoma de Crimea, el autoproclamado primer ministro de la República Autónoma de Crimea, Sergei Aksionov, solicitó la intervención de Rusia. Aksionov también anunció que se adelanta el referéndum al 30 de marzo. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, manifestó que Rusia no ignorará la petición de Crimea, e instó al Consejo de la Federación a que autorice el envío y empleo de tropas rusas en Ucrania, basándose en el artículo 120 de la Constitución de la Federación Rusa, por la situación extraordinaria en Ucrania y la amenaza que pesa sobre la vida de los ciudadanos rusos. La Cámara Alta rusa aprobó por unanimidad el uso de las Fuerzas Armadas en Ucrania, a pesar de las advertencias que tanto la Unión Europea como Estados Unidos habían hecho al Kremlin para que no lo hiciera. Rusia advirtió que si el presidente ilegítimo, Oleksandr Turchinov, usa la fuerza en Crimea y el sureste de Ucrania, será considerado como un criminal de guerra. En una conversación telefónica de 90 minutos entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, Obama instó a Putin a que repliegue sus tropas a sus bases en Crimea por el motivo de que esta ocupación viola la ley internacional, incluidas las obligaciones de Rusia bajo la Carta de las Naciones Unidas y el Acuerdo de 1997 con Ucrania sobre las bases militares. Putin le replicó que las actuaciones de elementos ultranacionalistas representan una amenaza real para la vida y la integridad de numerosos ciudadanos y compatriotas rusos que se encuentran en territorio ucraniano y que si se propaga la violencia a las regiones del este de Ucrania y a Crimea, Rusia se reserva el derecho de proteger sus intereses y a la población ruso parlante que reside allí. En ese mismo día, luego de una conversación telefónica entre Putin y la canciller alemana Angela Merkel, Merkel comentó que Putin parece vivir en un universo paralelo. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, anunció la construcción de un puente sobre el estrecho de Kerch que enlazaría la península de Crimea con Rusia. Ese mismo día, el canciller ruso, Sergei Lavrov, durante su intervención en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, declaró que Rusia persigue un objetivo enviando tropas, defender los derechos humanos, y que el envío de tropas tenía como objetivo de disuadir a los radicales del uso de la violencia en Ucrania y facilitar la reconciliación nacional. Mientras que, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó que las unidades de la flota del Mar Negro rusa no estaban interfiriendo en los eventos internos de la política ucraniana, sino que llevaban a cabo únicamente movimientos para garantizar la seguridad de la flota y la prevención de posibles ataques de los extremistas y radicales hacia los compatriotas rusos. Independencia de Crimea. En el mismo día 11 de marzo, Crimea y la ciudad de Sebastopol proclamaron su independencia de Ucrania, declarando la República de Crimea con 78 votos a favor de un total de 100 miembros en el Parlamento de Crimea. La acción fue considerada legítima por Rusia, pero no por Estados Unidos y el gobierno en Kiev. Debido a esto, la Rada Suprema de Ucrania amenazó con iniciar el proceso de disolución del Parlamento de Crimea si las autoridades de la península continuaban con el proceso de anexión a Rusia. Para realizar dicho acto, el gobierno de Crimea utilizó la opinión consultiva sobre Kosovo, en el que la Corte Internacional de Justicia declaró que el derecho internacional no contiene ninguna prohibición de que tales declaraciones de independencia, un argumento que ya había sido refutado por eruditos y políticos como discutible debido al ambiente político incierto que se vive en la región. El 13 de marzo, el presidente del Parlamento de Crimea aseguró que en caso de aprobarse el referéndum, la adhesión de la península a Rusia se produciría en no más de 2 semanas. Además, las autoridades de Crimea anunciaron que han tomado el control de yacimientos de petróleo y gas en los mares Negro y de Azov, así como de las plataformas de gas y petróleo de una empresa estatal ucraniana. Ese mismo día, más de 40.000 residentes de la ciudad de Kharkov salieron a las calles para mostrar su apoyo al alcalde Gennady Kernes, que ha sido citado por la Fiscalía General de Ucrania, acusado de amenazas, tortura y secuestro. Al mismo tiempo, Rusia expresó su apoyo para el despliegue de una misión de observación de la OSCE en Ucrania, incluyendo Crimea. El presidente de dicha organización nombró al apoyo ruso como un gran paso hacia adelante. En la misma jornada, unas 40.000 personas se manifestaron en varias ciudades de Rusia en apoyo a la población ruso parlante de Ucrania.
Mientras que, una manifestación pacífica en la plaza central de Donetsk terminó en enfrentamientos cuando algunos grupos atacaron con petardos a manifestantes prorrusos. Los enfrentamientos se saldaron con 2 muertos y varios heridos. Otro incidente ocurrió al mediodía cuando un avión de reconocimiento del Servicio de Guardia de Fronteras Estatales de Ucrania recibió disparos de vehículos blindados rusos cerca de la ciudad fronteriza de Armiansk, sin bajas. Este fue el segundo incidente de tipo en los últimos 5 días. Mientras, un tribunal de Kiev ordenó poner al alcalde de la ciudad de Kharkov, Gennady Kernes, bajo arresto domiciliario parcial, obligándolo a quedarse en casa desde las 21 de la noche hasta las 7 de la mañana. Referéndum y adhesión a Rusia. El 27 de febrero, el mismo Parlamento de Crimea anunció la convocatoria de un referéndum regional sobre el futuro político de la región autónoma. El 6 de marzo el Parlamento de Crimea aprobó por unanimidad una moción que prevé la incorporación a Rusia y el viceprimer ministro de Crimea, Rustam Temirgaliev, declaró que el referéndum sobre la autonomía de la región se adelantaría al domingo 16 de marzo y consultará sobre la ampliación de las facultades de la autonomía dentro de Ucrania o el ingreso en la Federación de Rusia. Además, las boletas estarán en 3 idiomas: ruso, ucraniano y tártaro de Crimea, con el alfabeto cirílico. Este referéndum fue considerado inconstitucional por el gobierno interino de Ucrania y los países occidentales. Mientras, la ciudad especial de Sebastopol también tuvo su propio referéndum. El 16 de marzo a las 8, hora local, se abrieron 1.205 colegios electorales, a las que estuvieron citados 1,5 millones de primeros. Las autoridades de la península dieron por hecho que el 70% de los votantes apoyará la unificación con Rusia. Las mismas autoridades también anunciaron que habrá una alta participación, incluso de los tártaros de Crimea. En cuanto a los observadores, llegaron un total de 135 de 23 países. Estos han dicho a los medios que el referéndum se desarrolló de manera normal y tranquila. Mientras que, en Sebastopol, donde también se llevó a cabo el referéndum, hubo unas 305.000 personas habilitadas para votar y funcionaron 192 colegios electorales. Los resultados finales se dieron a conocer el 17 de marzo. Con una participación del 89,51%, en Sebastopol ganó la opción de unirse a Rusia con un 95,6%. Mientras que en el resto de la península, con una participación del 83,1% también ganó la opción rusa con el 96,77% de los votos. Los concejales del Ayuntamiento de Sebastopol votaron a favor de la integración de la ciudad en la Federación de Rusia como territorio federal, es decir, como una entidad aparte del resto de Crimea, con el mismo estatus de las ciudades de Moscú y San Petersburgo. El Parlamento de la República de Crimea votó con 85 votos a favor la adhesión a Rusia y declaró el Estado soberano independiente República de Crimea. El gobierno crimeo instó a todos los países del mundo a que reconozcan el Estado constituido por el pueblo crimeo. 35 También, una delegación del Parlamento de Crimea viajó a Moscú para reunirse con la Duma estatal y el Consejo de la Federación para adoptar los actos jurídicos y normativos para la entrada de la península en la Federación Rusa. Además, Crimea decidió abandonar el uso horario de Kiev, UP+2, y adaptar el horario de Moscú, UP+4, a partir del 30 de marzo y declaró al rublo ruso como moneda oficial, usándose junto con la grivna ucraniana hasta 2016. Acciones políticas y militares. El 5 de marzo el portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el contraalmirante John Kirby, anunció que su país suspendió todos los contactos militares y negociaciones sobre el comercio con Rusia, incluyendo entrenamientos, negociaciones bilaterales, visitas a los puertos y planificación de las conferencias, como así también negociaciones encaminadas a la estimulación del comercio y la inversión. Esto se debe a una presión del gobierno de Washington después de Cristo para evitar la decisión de Rusia de enviar tropas a Ucrania 238. Lo mismo fue anunciado por Canadá horas más tarde. El 6 de marzo, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron sanciones políticas y económicas en contra de Rusia, ya que lo acusan de violar el derecho internacional por la presencia militar en Crimea. El Departamento de Estado estadounidense impuso una prohibición de visado a los funcionarios rusos y ucranianos acusados de amenazar la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Mientras que las naciones de la Unión Europea anunciaron que suspenderán las conversaciones bilaterales con Rusia sobre asuntos de visado, y han amenazado con prohibiciones de viajes, la congelación de activos y la cancelación de la cumbre Unión Europea-Rusia.
El 11 de marzo los líderes de las 7 potencias económicas del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, requirieron a Rusia que detuviera todos sus esfuerzos para cambiar el estatus de Crimea, que retirara sus tropas de Ucrania, permitiera la entrada de observadores internacionales en Crimea y entablara negociaciones con las autoridades de Kiev, amenazando con tomar represalias. Al día siguiente, el 12 de marzo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución condenando las acciones de Rusia en Ucrania e instó a la Casa Blanca a boicotear la cumbre del G8 en Sochi. Allí también pidió a los aliados de la OTAN que suspendan la cooperación militar con Moscú, como también imponer sanciones de visados y económicas. Ese mismo día, el canciller ruso, Sergei Lavrov, y el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, hablaron por vía telefónica, discutiendo posibles vías de solución del conflicto. El 13 de marzo, Estados Unidos y Francia prepararon un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para dar apoyo al nuevo gobierno en Kiev. Estados Unidos ha enviado un grupo de ataque de portaaviones hacia el Mar Negro 248, 249, 250. El grupo incluye al portaaviones US George H.W. Bush, además de otras 17 naves y 3 submarinos. El George H.W. Bush transporta 90 aviones y helicópteros de varios tipos, y varios de la escuadra de F-A-18, E-F Super Hornet, algunos de los aviones de combate más avanzados del mundo. Al menos uno de los submarinos es de la clase Onio, clase de submarinos de misiles balísticos con 24 silos de misiles. El 5 de marzo se informó que Turquía concedió el paso a un buque de guerra estadounidense sin nombre y no al portaaviones nuclear US George H.W. Bush, pero posiblemente a la fragata de misiles guiados US Taylor, cumpliendo los estándares de peso de la Convención de Montreaux, si se le permitirá el acceso con un límite de 21 días de estancia en el Mar Negro 251. Ese mismo día, el Pentágono anunció que enviaría 6 aviones de combate y un avión de reabastecimiento de combustible para aumentar los 4 que ya participan en la misión Policía Aérea del Mar Báltico. 7 F-16 estadounidenses estaban programados para participar en un ejercicio de entrenamiento en Polonia. El 6 de marzo, se anunció que 12 combatientes y 300 miembros del personal de servicio irían a Polonia. El aumento se atribuyó a las preocupaciones sobre las actividades rusas en Crimea. Otros funcionarios señalaron que era parte de una implementación de rutina para los ejercicios con las armadas de Bulgaria y Rumanía. Tras el pedido del gobierno de Crimea a Rusia, el Consejo de la Federación aprobó el envío de tropas. Rusia se reservó el derecho de proteger a la población ruso parlante que reside en Ucrania. Antes de la intervención militar, Rusia llamó a su embajador en Ucrania para realizar consultas. Mientras que, Alexei Pushkov, el presidente del Comité de la Duma Estatal de Asuntos Exteriores ruso, dijo que la mayoría de la gente en Crimea desea el derecho de libre determinación. Comentó que se realizará un referéndum a fines de marzo para consultar sobre el futuro de la región. El 2 de marzo, 15.000 personas en San Petersburgo, 12.000 personas en Krasnodar y 27.000 en Moscú se manifestaron en apoyo a los ucranianos de habla rusa y o de origen ruso. También hubo otras protestas en Rostov-del-Don, Briansk, Belgorod y de otras ciudades rusas. Todas estas contaron con el apoyo de funcionarios y políticos rusos, así como de personalidades de la cultura y del deporte y miembros de organizaciones. El 4 de marzo, en rueda de prensa, el presidente Putin afirmó que las tropas rusas ni han entrado ni posiblemente entren en territorio ucraniano y detalló lo siguiente. Solo un caso extremo podrá servir de motivo para usar la Fuerza Armada de Rusia. Si los habitantes de las regiones de Ucrania del Este piden oficialmente nuestra protección, será legítimo recurrir a todos los medios a nuestro alcance. Ya tenemos una solicitud oficial del presidente legítimo de Ucrania. No pretendemos imponer nada, pero desde luego, no podremos quedarnos parados si vemos que empiezan a perseguir, eliminar, someter a maltratos a la población rusófona. No querríamos de ningún modo llegar a esto. Bueno amigos, nos veremos en el próximo programa, les agradecemos por su atención, sigan sintonizándonos. En nombre del equipo de la historia y su gran misterio les saluda Ulianov, Dante y L.